Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4 TV. Hoy es martes 31 de marzo y voy a continuar con la línea sobre la guerra de Irán, aunque ahora sí, más enfocado a nuestro país. Básicamente, bueno, como sabemos todos, en este momento el estrecho de Hormuz, que es la parte más angosta del Golfo Pérsico, ha sido cerrado a la navegación de todos aquellos buques que provengan de países agresivos contra Irán, ¿no? Finalmente no es que esté cerrado totalmente a la circulación, pero solo pueden transitar por ahí los navíos, los buques de países que tengan una buena relación con Irán y que además estén dispuestos a pagar la cuota que ha fijado Irán, que va de entre 1 millón y 2 millones de dólares por barco, que además es algo normal. En general, en cualquier aguas territoriales de una nación se cobra el peaje, digamos, para los barcos. Así es en Panamá, en Canal de Suez, el Mar Rojo. E Irán nunca había cobrado este peaje y ahora lo está cobrando. Pero finalmente, más que el haber cerrado o estar parcialmente cerrado el estrecho de Hormuz, realmente el mayor daño, digamos, en términos de energéticos, es la destrucción de las grandes refinerías de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Aramco de Arabia Saudita y otras de la región. Eso ha ocasionado una disminución en la dotación, digamos, de petróleo crudo, de gas sobre todo, y en general de petrolíferos de muy diversa naturaleza. Esto necesariamente tiene un impacto global. Lo estamos viendo, sobre todo los países asiáticos, quizás son los que más están sufriendo las consecuencias del incremento en los combustibles. Y en ese contexto, nuestro país, yo sostengo que es uno de los países que tiene mejores circunstancias o mejores herramientas para enfrentar la crisis que está, digamos, estallando en estos momentos en el mundo entero. Y lo digo básicamente porque, por un lado, bueno, somos productores de petróleo, tenemos un pequeño excedente que se exporta y eso va a contribuir a mejorar un poco las finanzas públicas, ¿no? O simplemente, bueno, proveer mayores ingresos al fisco mexicano. Pero al mismo tiempo estamos sufriendo la elevación de costos en diferentes productos de los cuales sí somos altamente dependientes. Afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador, en la administración anterior, promovió la reforma eléctrica y diversos ordenamientos y reformas, tanto constitucionales como legales, que le dejaron al país, digamos, una circunstancia o unas condiciones mucho mejores de las que teníamos hace 7 años, ¿no? Realmente sin las reformas a la industria eléctrica y sin los cambios en la industria petrolera y de petrolíferos, ahorita la situación de México sería verdaderamente grave y crítica. Recordemos que todavía al final de la administración de Enrique Peña Nieto importábamos alrededor del 80-85% de todas las gasolinas que utilizábamos. Ahora estamos al revés. Se importa únicamente el 20-25% máximo de las gasolinas que se requieren, ya sea cualquier tipo de gasolinas, incluyendo el diésel. Entonces, tenemos una dependencia relativamente baja de los productos del exterior que importamos, sobre todo de los Estados Unidos. Quizás el punto más débil, digamos, de toda la cadena relacionada con la industria petrolera es el gas natural. En este aspecto, sí tenemos que, si bien por un lado prácticamente el 60% de la generación eléctrica se estaba produciendo con gas natural,
Las inversiones también realizadas en la administración anterior, luego de la reforma eléctrica, han permitido ir disminuyendo esta proporción de uso de gas natural, pero seguimos importando una gran proporción del gas que se utiliza en nuestro país. Finalmente, a pesar de las grandes inversiones, por ejemplo, Puerto Peñasco y otras en la generación eléctrica desde fuentes, digamos, renovables, ahorita andamos entre el 12 y el 15% de toda la producción. Pero, sin embargo, con las inversiones que se realizaron en la administración anterior y las que se están realizando en estos momentos, esa proporción va a ir disminuyendo a un ritmo bastante acelerado. Esto por el lado, digamos, de los combustibles. El otro punto que comentaba también en mis colaboraciones anteriores tiene que ver con los fertilizantes. Y también en ese rubro tenemos, digamos, problemas más o menos serios, pero tenemos, digamos, un colchón finalmente para este año, en el cual prácticamente todas las compras fueron adelantadas, entonces no nos va a pegar, cuando menos en su mayor parte, el incremento a los precios de los fertilizantes. Obviamente, y en ese sentido también le debemos de agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador el haber recuperado la industria de los fertilizantes, como Fertinal, con lo cual México tiene, digamos, posibilidades de surtir la mayor parte de los fertilizantes que se requieren en nuestro país, y el excedente que hay que importarlo ya fue comprado previo al inicio de la guerra en Irán, y por lo tanto los precios impactarán hasta el siguiente año, y vamos a ver en todo lo que resta de este año qué sucede en aquella región. Pero bueno, todo indica, cuando menos hasta el día de hoy, que no hay visos, digamos, de una desescalada, sino al contrario, incluso no solo un escalamiento mayor dentro de Irán, sino la extensión a la guerra hacia otros países por la intervención de otras fuerzas, como por ejemplo el gobierno de Ucrania, que si bien ha sido incapaz de proteger a su territorio, Ucrania ya perdió alrededor del 30-35% de su territorio, está ofreciendo armas y asesoría técnica a Israel básicamente a Israel, para atacar Irán, pero no solo para atacar Irán, sino también para atacar al Líbano. De paso, ayer Ucrania bombardeó el palacio de gobierno en Bielorrusia. Entonces, lo que está impulsando la Comunidad Europea a través de su títere Zelensky es un escalamiento mayor de la guerra, que abarque, digamos, no solo el Medio Oriente, sino el sureste de Europa, es decir, Ucrania, pero involucrando también a los países que colindan con Ucrania hacia el sureste, que involucran ahí a Turquía, a Georgia, y del lado, digamos, como más asiático, Azerbaiyán, Turkmenistán, y probablemente Pakistán y la India. Indirectamente también ya se involucró a la isla de Sri Lanka, y como también comentaba la vez anterior, Estados Unidos ha arrastrado, o los efectos inmediatos de su política contra Irán, ha arrastrado también a otros países como Corea del Sur y a Australia. Parece mentira, pero finalmente en estos países están teniendo impactos más allá de los impactos económicos por el incremento en los precios de los insumos básicos, como pues todos los petrolíferos y demás, y la generación, y por lo tanto impacta también la generación eléctrica y los alimentos, sino porque Estados Unidos está rompiendo con sus acciones
convenios y acuerdos de muchos años atrás, es decir, convenios de seguridad y protección conjunta han sido violados por los Estados Unidos para poder sostener los ataques y los bombardeos indiscriminados a Irán. Y esto está teniendo repercusiones políticas al interior de esos países, ¿no? También vemos, por ejemplo, cómo en Corea del Sur está, digamos, creciendo el rechazo al propio gobierno de Corea por haber permitido a los Estados Unidos retirar todo el stock de armas defensivas de Corea del Sur para trasladarlas hacia Israel. Lo mismo está pasando en Australia y esto está, digamos, teniendo repercusiones que, digamos, que no se habían contemplado o que no estaban, digamos, fácilmente identificables, ¿no? Otro de los temas importantes es, por ejemplo, lo que está sucediendo en Irak. Después de pues, más de 40 años de ocupación y, por supuesto, después del asesinato de Saddam Hussein, Irak prácticamente era un territorio ocupado del cual simplemente se extraía petróleo, obviamente por los Estados Unidos, ¿no? Y en donde Estados Unidos tenía su mayor base militar en todo el Medio Oriente, una extensión de 104 hectáreas donde estaba la Fuerza Aérea Norteamericana, las oficinas de la CIA, la Embajada de Estados Unidos, y prácticamente han sido abandonadas porque fueron atacadas por varios frentes. Por un lado, la resistencia iraquí y por otro lado, Irán. En estos momentos también se están ya configurando diferentes grupos de kurdos. Los kurdos es una población que ha sido históricamente vilipendiada y asediada por los diferentes países en la región. Hay kurdos en Turquía, en Georgia, en Azerbaiyán, en Irán, en Irak. Y digamos, de muchos años para acá ha habido una lucha popular de los kurdos para lograr su independencia y poder constituir un estado kurdo. Sin embargo, esto no ha sido posible, están dispersos en varios países, pero también, digamos, dentro de las filas de la población kurda no hay una uniformidad. Por un lado, tenemos alrededor de 20 millones de kurdos en Irán que, cuando menos sus principales liderazgos, rechazan la intervención israelí y han ofrecido su apoyo combatiente al gobierno de Irán. Pero al mismo tiempo, justo en la frontera que hace Irán con Turquía y Azerbaiyán, se está generando una movilización muy extensa de milicias kurdas, principalmente armadas desde larga data, principalmente en la zona de Turquía, con su frontera con Siria. Durante muchos años los kurdos pelearon por un lado, contra el gobierno de Bashar al-Assad, por otro lado, contra el gobierno turco, que los considera terroristas, pero al mismo tiempo también, paradójicamente, luchaban contra los grupos extremistas islámicos de corte suní, que básicamente, o cuando menos una de las fuerzas principales, era al-Nusra, de donde surge el terrorista, que por cierto, él personalmente decapitó a 2 ciudadanos norteamericanos y que es hoy el presidente de Siria, reconocido por todo Occidente. Entonces, en este contexto, nuestro país tiene una situación, digamos, de privilegio. No somos importadores netos de petróleo, sí importamos mucha gasolina, importamos gas natural, que es quizás el punto más frágil de nuestra economía, sobre todo frente a Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos utiliza sus recursos como arma de guerra. En cualquier momento frente a nuestro país nos pueden cerrar los ductos de gas, ¿no? Ya lo hicieron una vez.
Y digamos, quizás es el punto más frágil de todo el sistema energético nacional. Por otro lado, tenemos la generación eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que producen en nuestro país energía eléctrica tienen suficiente, capacidad para abastecer la demanda nacional. En ese sentido, México no es importador neto de electricidad, lo que sí son muchos otros países que están sufriendo ya las consecuencias de ser importadores de energía eléctrica, porque obviamente cerca del 90% de toda la producción eléctrica en el mundo depende del gas natural, el gasóleo y otro tipo de combustibles fósiles. Y por lo tanto, el impacto en la elevación de costos de la generación de energía eléctrica ha sido muy alto. Entonces, en ese contexto, México tiene, condiciones, bastante favorables en el contexto mundial, pero de manera muy particular tiene condiciones muy favorables. Ya había comentado yo que en cierto sentido nuestro país tiene condiciones inmejorables, tiene ventajas estratégicas frente a Estados Unidos en el contexto actual de la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC famoso, ¿no? Y que además Canadá tiene una política ahorita de acercamiento estratégico con México frente a Estados Unidos, porque justamente está sufriendo también los embates de las políticas con los aranceles y otro tipo de medidas que están afectando a la economía canadiense. Entonces, se constituyó una especie de mancuerda entre México y Canadá para impulsar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio sobre una posición, privilegiada o de ventaja estratégica. Recordemos que, tenemos ya una capacidad, en pocos años estaremos sustituyendo el 100% de toda la importación de gasolinas para dejar de comprar al exterior, que es parte de que es parte de nuestras debilidades, ¿no? Que seguimos, aunque sea una cantidad mucho menor de lo que teníamos hace 7 años, seguimos importando gasolinas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los efectos o las condiciones políticas. Quizás sea uno de los factores en las que México está mucho mejor posicionado frente a los Estados Unidos de lo que quizás imaginamos. Finalmente tenemos una estabilidad política inmejorable, una aprobación gubernamental, sabemos, en el 75-80% de aprobación, no solo de la presidenta, sino de la gestión general de gobierno, frente, por ejemplo, a Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump y la figura específica de Donald Trump ha caído estrepitosamente en las encuestas de preferencia o de aprobación. Donald Trump la semana pasada andaba sobre el 36% de aprobación y esta semana ya está a más o menos alrededor del 30%, es decir, solamente 3 de cada 10 norteamericanos aprueban la gestión de Donald Trump. Pero si vemos, por ejemplo, el tema con respecto a Irán, tenemos también una negativa de la mayoría de la población frente a la política de los Estados Unidos, y esto se vio reflejado de manera muy clara en las manifestaciones del fin de semana en contra de los reyes, ¿no? No queremos reyes, no kings, la marcha contra los reyes, porque una gran parte de la población norteamericana considera que Donald Trump está violando todo el sistema jurídico norteamericano, desde la Constitución hasta diversas leyes relacionadas con la gestión presidencial. Y consideran que Donald Trump está gestionando un gobierno totalmente autoritario, como de corte monárquico, ¿no? Y de hecho él tiene estas ínfulas de creerse rey, incluso por eso adornó la Casa Blanca, la llenó de oro y todas estas parafernalias, ¿no? Y luego dice cosas verdaderamente alucinadas, como que los iraníes le están pidiendo que él sea su propio ayatollah, ¿no? Pero él se negó porque él sirve a los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, frente a este tipo de desplantes de Donald Trump, por un lado, un discurso totalmente deschavetado, y por otro lado,
las repercusiones que está teniendo en la vida cotidiana de la sociedad norteamericana tienen al gobierno de los Estados Unidos en una grave crisis de credibilidad. Y tomemos en cuenta que en noviembre de este año hay elecciones intermedias, las famosas intermedias en los Estados Unidos, que son a mitad de término de un periodo presidencial, donde se va a renovar una buena parte del Congreso norteamericano. Donald Trump, y lo dijo en una reunión privada con su gabinete, que el mayor peligro que tiene su administración es no ganar, o cuando menos que el Partido Republicano no obtenga mayoría en las próximas elecciones, porque está convencido de que sería sometido al desafuero, lo que en Estados Unidos se llama impeachment. Y si Donald Trump es sometido al desafuero, seguramente va a ser sometido también a un proceso penal, él y su gabinete completo. Entonces, en ese sentido, en términos políticos, el gobierno mexicano tiene un respaldo popular, social y político, no solo de la población, digamos, la mayoritaria de a pie, sino hay un apoyo refrendado en diferentes ocasiones del sector empresarial y sobre todo de los empresarios más importantes de este país. Eso por un lado, digamos, en el contexto interno, pero a nivel internacional tenemos también esta situación en la cual el gobierno mexicano actual es un gobierno que goza del respeto irrestricto, del respeto prácticamente del mundo entero. Finalmente, no solo gobiernos, sino sociedades, partidos políticos, empresarios y diversos sectores de las sociedades, sobre todo en general, tienen una política o una perspectiva muy positiva de nuestro país. Y esto no solo por la larga tradición de respeto a los derechos humanos, de no intervención en conflictos externos, su tradición histórica de asilo reconocida en el mundo entero, sino que también se trata de un interés específico en nuestro país por justamente los cambios estructurales, tanto políticos como económicos, que se están viendo en el mundo entero, más allá, digamos, de la guerra misma, ¿no? Entonces, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, México tiene una posición inmejorable y justamente se está viendo reflejado, aunque todavía falta, digamos, información más completa. Las negociaciones se están llevando a cabo en estos momentos, pero sí, digamos, conocemos diversas expresiones de organismos empresariales de los Estados Unidos que han presionado al gobierno de Donald Trump para que éste a su vez no presione y no pretenda obtener de México beneficios que a ellos, o supuestos beneficios que a la industria norteamericana le resultan altamente perjudiciales. Entonces, el gobierno mexicano paradójicamente tiene un gran aliado en la gran industria norteamericana, porque justamente por la integración que se vino dando desde el Tratado de Libre Comercio en 1994 con Carlos Salinas para acá, la integración económica entre los dos países ha sido verdaderamente intensa y una gran variedad de sectores económicos dentro de los Estados Unidos dependen absolutamente de la industria mexicana. En alguna ocasión ya había dado un ejemplo, por ejemplo, de un fabricante que simplemente fabrica unas pequeñas piezas que son las donde se agarran las puertas de los automóviles, ¿no? Esa pequeña piececita pasa 4 veces la frontera, una vez con Canadá y 3 veces con México, y cuando Donald Trump le puso tarifas a nuestro país, quienes se vieron perjudicados brutalmente fue, por ejemplo, el productor de esto. Y así como él, hay cientos, si no es que miles de empresarios norteamericanos a quienes el impacto de las tarifas, de los aranceles que puso Donald Trump, les pegaron directamente más a ellos que a las empresas situadas en nuestro
país. Entonces, desde esa parte también hay una fuerte presión en los Estados Unidos para que se renueve el tratado prácticamente en las mismas condiciones en las que está. Sabemos que también Andrés Manuel López Obrador, un genio estadista de estatura mundial, ¿no? Previó con una sola frase que introdujo cuando se firmó el TEMEC, lo cual le permitió salvaguardar la industria petrolera de nuestro país. Y nada más y nada menos, recordemos que la razón por la cual Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro es justamente el petróleo. Entonces, en este contexto, en las condiciones políticas, tenemos situaciones inmejorables, ¿no? O como dije, un respaldo fundamental de la población hacia nuestro gobierno. Pero también, por ejemplo, si nos situamos frente a lo que el día de ayer o antier, si mal no recuerdo, el Pete Hegseth, el secretario de Guerra, recordemos que en esta administración Trump le cambió el nombre a la Secretaría de la Defensa para renombrarla como Secretaría de Guerra, ¿no? Dejando muy claro cuáles eran sus intenciones de gobierno. Acaba de presentar un nuevo mapa que le llaman el mapa estratégico para el siglo XXI de la política de los Estados Unidos. Ya habíamos comentado en este espacio algunos aspectos de la doctrina Monroe y cómo fue cambiando por en diferentes momentos hasta esta última administración de Donald Trump, que introduce un factor, digamos, no nuevo, pero sí, digamos, lo sitúa en primer lugar, y es el control absoluto militar, político y económico de toda América, finalmente, aunque el mapa que presentó ayer el secretario de Guerra muestra el continente desde Alaska, incluyendo Groenlandia, hasta prácticamente el Ecuador. ¿Por qué no pasa lo de abajo? Porque lo de abajo ya lo tiene. Finalmente, salvo Uruguay, y prácticamente todo el subcontinente está ya en manos de la quinta flota de los Estados Unidos. O sea, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, prácticamente entregaron al país, ¿no? Argentina acaba de aprobar una ley que permite no solo a ciudadanos, sino también a empresas extranjeras adquirir territorios, justo cuando en Israel se presenta un proyecto de desarrollo de una colonia israelí privada que va a ocupar una parte importante de la Patagonia argentina. Algo así como la colonia Libertad que fundaron los nazis en Alemania, pues ahora la fundan, algo similar, pues un grupo de empresarios israelíes de la mano del gobierno de Javier Milei. Que curiosamente, por cierto, Javier Milei, su apellido real es Mileikovsky, el mismo apellido de Benjamin Netanyahu, porque como todos sabemos, Benjamin Netanyahu, como todos y cada uno de los miembros del gabinete israelí, no son israelíes. Todos y cada uno de los miembros del gabinete de Benjamin Netanyahu son europeos. Netanyahu es de Polonia, lo mismo los ancestros de Milei. Y así, el único miembro del gabinete de Netanyahu en Israel que no es europeo es iraní, ni siquiera es iraní, es israelí, es de Irán justamente, y es el secretario de la Vivienda, es nacido en Irán, porque sabemos que, bueno, Irán desde cerca de 2.000, 1.500 años ha albergado una población de judíos muy grande, llegó a ser la población más extensa de judíos en el mundo, ni siquiera, incluso más que en Israel hasta mediados del siglo pasado. Entonces, en este gran contexto de crisis en todos lados, en Asia,
en Europa, por supuesto, ¿no? Europa prácticamente, si bien algunos de los países europeos, sobre todo los más importantes, se consideraba que estaban en recesión, en estos momentos están entrando verdaderamente en una crisis, sobre todo energética, terrible. Por eso es que también, a pesar de los pesares, están empezando también a tratar de acercarse de nuevo a Putin, porque es la única posibilidad que tiene Europa de no irse al desastre económico total. Entonces, frente a este panorama, nuestro país tiene petróleo, tiene una gran cantidad, digamos, digamos una base productiva de diferentes petrolíferos, ¿no? Que implican otros aspectos. Finalmente el petróleo, que los coches dejen de consumir gasolina, pues va a ayudar mucho al ambiente, pero finalmente la producción de petróleo va relacionada con una gran cantidad de productos, ya lo habíamos comentado aquí. Por ejemplo, uno de ellos fundamental es el amoníaco, del cual una vez que se combina con CO2, se produce la urea, que es pues, el fertilizante más usado en el planeta. Tenemos una producción de amoníaco no suficiente para satisfacer todas las necesidades de nuestro país, pero bastante considerable. Y así con diferentes subproductos, digamos, de la industria petrolera. Por otro lado, tenemos también en términos de los alimentos el tema de los fertilizantes, pero también, y otra vez regresamos a las políticas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que continúan en estos momentos, es, por ejemplo, todos los programas de fertilizantes y de apoyo al campo. Recordemos que, por ejemplo, Sembrando Vida, estamos proveyendo de insumos, tecnología, conocimientos, asesoría técnica y recuperación del conocimiento popular en 23 estados del país. Tenemos alrededor de 450,000 campesinos y campesinas que tienen su producción asegurada mediante sistemas tradicionales de cultivo con apoyo y asesoría técnica, digamos, con técnicas occidentales, por llamarles de alguna manera, ¿no? Entonces, este conjunto de factores hace que una población, si multiplicamos, si más o menos consideramos que una familia mexicana estándar son 4 miembros, estamos hablando de que cuando menos 2 millones y medio probablemente de campesinos o de familias campesinas mexicanas, los más pobres del país, están recibiendo y tienen, digamos, garantizada su alimentación y un pequeño excedente que ya se está comercializando, porque esto ha dado pie también no nada más a un incremento en la producción de alimentos en esos estados y en los municipios donde está operando, sino también está generando excedentes y creando pequeñas industrias de procesamiento para que agregarles valor al producto básico. Entonces, y en ese sentido tenemos los fertilizantes para el bienestar que se distribuyen de manera gratuita otra vez entre millones de campesinos, los más pobres del país, pero también programas como los apoyos a la industria pesquera o a los pescadores, también lo mismo, el pequeño pescador que tiene su pequeña embarcación, se le apoya con combustibles y con implementos de pesca, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno mexicano ha creado una base de sustentación, sobre todo para la población más vulnerable, que le va a permitir al país, digamos, reducir los efectos negativos que está teniendo ya la guerra en Irán y las consecuencias, digamos, en el incremento de costos, sobre todo de los alimentos, que va a ser inevitable. Por desgracia, digamos, tenemos que, sobre todo lo que son cereales y algunos productos muy específicos, por ejemplo, como el jitomate y muchos otros, el plátano, están sujetos a precios internacionales. Se cotizan en la bolsa, los commodities, y en función de eso se determinan los precios en nuestro país. En la central de abastos
Todos los días en las mañanas se consulta y se revisa cuáles son los precios internacionales de un paquete de productos, y esos se ven reflejados en ese mismo día en la central de abastos, que es el principal distribuidor de alimentos en la Ciudad de México y uno de los más grandes del mundo. Entonces, por desgracia, digamos, ese tipo de productos van a estar afectados por los precios internacionales, pero como dije, tenemos, digamos, una muy fuerte base de apoyo, no suficiente, no total, no absoluta, pero que va a permitir que a la población, digamos, de menores ingresos, la población más vulnerable, la población vulnerada, tenga, digamos, se reduzcan los impactos. La mayor parte quizás de los impactos negativos va a recaer en las capas medias de la población, que en su vida cotidiana verá incrementos en la inflación en general y particularmente en la inflación alimentaria. Entonces, en este sentido, digamos, creo que nuestro país está en excelentes condiciones para las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero además también, digamos, frente a la grave crisis que se viene en el mundo entero, nuestro país tiene herramientas suficientes para, digamos, paliar o disminuir los impactos negativos que esta conflagración está teniendo en el mundo. Y que, como dije, pues no tiene visos de un desescalamiento, sino al contrario, aunque hay quien dice que al interior, y también yo creo que en cierto modo eso es cierto, ¿no?, que Donald Trump está buscando desesperadamente la manera de salirse del embrollo en el que metió. Además, recordemos, y para cerrar, que nunca en la historia de los Estados Unidos, como fuerza imperialista, que ya se veía, digamos, ir surgiendo a principios del siglo pasado, ¿no?, cuando Europa se enfrasca en la Primera Guerra Mundial, pues uno de los ganones en términos políticos, económicos y militares fueron los Estados Unidos. Y no se diga en la Segunda Guerra, que Estados Unidos, digamos, deja, digamos, un par de años que Europa se haga pedazos entre ella, y cuando los países europeos ya están débiles y fragmentados por la guerra, es cuando entra Estados Unidos como la fuerza victoriosa, aunque bueno, sabemos que quien derrotó a los nazis fueron los rusos, no los Estados Unidos, ¿no? Pero a partir de ahí viene, digamos, la hegemonía militar, económica, política de los Estados Unidos alrededor del mundo, y desde entonces, en todas las guerras que ha tenido hasta nuestros días, nunca había sufrido los daños en su infraestructura, en sus equipos, sus aviones, sus portaaviones, como lo está teniendo ahora. Prácticamente todas las inversiones de infraestructura militar en Medio Oriente, las mayores inversiones en la historia de los Estados Unidos, están en el Medio Oriente y están destruidas prácticamente en su totalidad, ¿no? Estados Unidos está utilizando ya incluso aeropuertos e instalaciones fuera de la región del Golfo Pérsico para sus incursiones en Teherán, lo cual implica también la posibilidad de escalar este conflicto hacia otros países, como dije, ¿no?, que pueden involucrar, pues no solo Ucrania, que ya está involucrado. Ayer se destruyeron equipos ucranianos situados en Israel, y de esta manera, digamos, el conflicto puede extenderse y eso generaría mayores repercusiones negativas en el mundo entero. Nuestro país, como dije, está en las mejores condiciones para enfrentar esta situación, y afortunadamente la política de nuestro país y de nuestro gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido muy cuidadosa y muy, digamos, muy prudente, no solo en sus expresiones y en lo que dice, sino en las medidas económicas y las acciones que está teniendo frente a la locura neoimperialista de los Estados Unidos en este momento. Entonces, creo que los mexicanos podemos congratularnos de haber tenido una administración que se preocupó por recuperar la soberanía nacional en términos no nada más, digamos, de territorio, sino la soberanía energética, la soberanía alimentaria, fundamentales para hacer frente a lo que se viene como consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico. Es todo por hoy. Muchas gracias.